Bienvenidos a Benditas Mujeres o Benditas Mujeres, tú decides. Un espacio donde la pasión, la determinación y la fuerza de las mujeres se unen para crear un impacto positivo en la comunidad y en las vidas de personas como tú y como yo. En este podcast exploraremos las historias, las experiencias y las lecciones aprendidas de mujeres empresarias y también de hombres que forman parte de la comunidad de Canaco Servitur Orizaba. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones profundas y exploraremos temas relacionados con liderazgo, confianza en uno mismo, entorno financiero en nuestras empresas y superación de obstáculos. Así que únete a nosotras en este viaje de liderazgo femenino y descubre cómo puedes sumarte a la conversación y hacer una diferencia en tu empresa, negocio, emprendimiento y también en tu vida. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Dalia González Castro y bienvenidos a Benditas Mujeres o Benditas Mujeres, tú decides. Espero se encuentren excelente en el momento que nos escuchen. Les mando como siempre toda mi energía positiva para que tengamos un excelente momento. Ya saben que este podcast es para que juntos escuchemos, conozcamos y aprendamos sobre muchísimos temas. Así que hoy tenemos un tema súper innovador y de mucha actualidad. Hablaremos sobre el fascinante mundo de la inteligencia artificial, desde sus fundamentos teóricos hasta sus aplicaciones más revolucionarias y los debates éticos que ella suscita. Y para eso, ¿qué creen? Hoy tenemos dos súper invitados. Pratosh, que ya él nos mencionará su apellido porque es un poco complicado. Él es estratega de inteligencia artificial, líder en tecnología bancaria y promotor de emprendimiento holístico. Bienvenido, Pratosh. Y a José Alberto Manzano Rangel, consultor de negocios, experto en soluciones financieras para el sector automotriz. Ambos con experiencia en sus ramos de más de 20 años y fundadores de Latin.ai Digital. Bienvenidos. Y bueno, como es parte de Benditas Mujeres, ya es una costumbre, siempre le pido a nuestros invitados que le digan a nuestros oyentes quiénes son o qué les gustaría que la gente escuchara y supiera de ellos. Así que, en pocas palabras, que se autodefinan. Así que, ¿quién es Pepe? Ok, muchas gracias, Dalia. Primero, agradecerte la oportunidad de estar aquí contigo en este día y creo yo que este tipo de oportunidades nos generan siempre el contacto con la gente y con tu auditorio. Ese es primero, darte las gracias de veras por tener esta oportunidad y de poder contactar con todo tu auditorio. Fíjate que yo tengo prácticamente 25 años en el ramo de la tecnología, principalmente en el ramo financiero, y a raíz de eso he identificado diferentes necesidades que han surgido no solamente para el ramo o el sector financiero, sino también lo que existe para los pequeños empresarios, las pymes, y también al tema académico. Nos hemos enfocado mucho también a la parte académica en los modelos educacionales, ¿no? Entonces, prácticamente ha sido ese mi inicio y posteriormente pues ya a la parte ya de concluirlo o de más bien concretizarlo en el sentido de poder empezar o emprender una empresa literalmente como es Latin.ai, en el cual precisamente lo que buscamos hacer no es la difusión de una tecnología en particular, sino realmente es el proceso de cómo puedes tú hacer uso de precisamente la tecnología, que es un concepto un poco más innovador, lo podría llamar, o al menos buscamos que de alguna manera el contacto con las personas se mantenga y no llevarlo a un proceso de aprendizaje neto de una tecnología. Ok, perfecto. Bueno, y ahora, ¿quién es Pratosh? Hola, yo soy Pratosh Dwivedi, el nombre complicado y el apellido más complicado todavía. Claro. Yo soy de la India, llevo más o menos 17 años viviendo aquí en México. Llegué en 2007 a trabajar en un proyecto bancario. De carrera soy ingeniero de ciencias de computación, pero he hecho diferentes tipos de proyectos aquí en México, gracias al país, a la gente que me ha dado la oportunidad de emprender esos proyectos aquí en México, desde restaurantes, un proyecto de salud integral y ahora ese nuevo proyecto que hemos empezado, que es la democratización de la inteligencia artificial. Entonces es una introducción pequeña de mi parte. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. Agradezco infinitamente su presencia. La verdad es que este es un tema bien
actual, muy importante, y creo que a veces no le damos la importancia y también tenemos muy poco conocimiento acerca de ello. Entonces creo que a lo largo de esta charla, que yo creo que va a ser una plática muy amena y con un lenguaje muy sencillo para que todos nuestros oyentes puedan entender este cúmulo de cosas que actualmente se están presentando y que a veces no sabemos cómo trabajar. Bueno, en general, la inteligencia artificial no es solo un concepto de ciencia ficción. Se ha convertido en una fuerza transformadora que moldea nuestro presente y definirá nuestro futuro. Desde los algoritmos que personalizan nuestra experiencia en línea hasta los sistemas autónomos que prometen revolucionar industrias enteras. La inteligencia artificial está omnipresente y en constante evolución. Así que platiquemos para que nos ayuden a comprender y entender a todos, en pocas palabras y muy sencillas, qué es la inteligencia artificial y cómo inició todo este tema. Bueno, en palabras muy sencillas, la inteligencia artificial para mí es cuando las máquinas aprenden a hacer cosas que normalmente los humanos lo hacen. Entonces, como un cerebro digital que puede pensar, que puede aprender y que puede tomar decisiones por sí misma. Eso sería mi definición de la inteligencia artificial en palabras muy sencillas. Pepe. Yo pienso que es el tema ya de la conjunción, no solamente del tema de herramientas tecnológicas, sino aquí ya tenemos un tema muy importante y que es un fuerte diferenciador de lo que nos ha tocado vivir en la parte tecnológica. Hemos visto desde el tema de internet, redes sociales, y hoy llegamos a este punto, ¿no?, de tecnología. Pero hay un factor que lo hace diferenciador completamente del pasado, en el tema del conocimiento. Aquí hablamos ya de un tema muy particular en donde realmente se acumula el conocimiento y se aplica, en donde el conocimiento se puede convertir en aprendizaje. Y es algo que no habíamos visto en el pasado. ¿Qué va a traer como consecuencia? Como lo dijiste en tu introducción. El tema no va a ser solamente para el futuro, yo le agregaría. El tema es hoy. Ya tiene un impacto y lo va a tener. Hoy quizás no podamos dimensionar esas consecuencias. Sí, tal vez. Pero seguramente el tema de estar involucrado ya la parte humana, que es el conocimiento, con la parte de tecnología, que es la agrupación de todos estos conocimientos, pero principalmente la suma de los dos es su aplicación. ¿A partir de cuándo ustedes consideran que este tema de la inteligencia artificial ha sido tan revolucionario? Porque, bueno, aquí todos somos muy jóvenes, ¿verdad? Pero yo creo que hace 20 años pues no era un tema tan importante, ¿no? Apenas estábamos, no había redes sociales, no había todo este tipo de tecnología que ahora convivimos diariamente y ya es parte de nuestra vida. ¿Qué será a partir de unos 5 años? Más o menos, ¿cuánto tiempo ustedes creen que este tema empezó a ser tan relevante? El desarrollo de la tecnología tal cual ya lleva bastante tiempo. Fácil diría que ya lleva unos 30 años que cuando empezó la primera iniciativa de desarrollar una inteligencia artificial, pero la visibilidad que estamos viendo el día de hoy fue el lanzamiento de la plataforma de OpenAI, que hoy lo conocemos como ChatGPT, hace 3 años. Eso fue el momento que disparó la popularidad del tema, porque la inteligencia artificial hasta esa fecha se usaba nada más en empresas muy grandes para los temas del gobierno, ¿no? Pero para público en general no era conocida. Entonces yo diría que desde ese punto fue el punto de inflexión cuando ya todos lo vimos visible de un día al otro. Sí. Pero si vemos el desarrollo de la tecnología, la verdad lleva muchísimos años desde que cuando empezamos a desarrollarlo. Y ahorita que mencionas este tema de ChatGPT, yo creo que empezó inicialmente con los muy jóvenes en el sector educativo, ¿no? Yo creo que ahí es donde se dio el boom y es ahí donde empezamos a escuchar que es ChatGPT y todo ese tipo de cosas. Y sí generó un poquito de desconcierto, de desconfianza, creo que hasta el día de hoy es lo que prevalece. Pero Pepe, ¿cómo hacer uso de esta tecnología sin miedo? Bueno, ahí hay 2 temas. El uso de la tecnología hoy en día yo creo que es mucho más sencillo o más simple que en el pasado. Yo creo que lo primero que hay que hacer es romper los mitos y algunos paradigmas que existen, ¿no?
Yo recuerdo bien que hace algunos años cuando salieron las redes sociales, el tema de Facebook era un mito, ¿no? O sea, había gente que decía que no lo quería utilizar porque cómo era poner tu información pública, ¿no? A través, ¿no?, de un tema de una red social. Hoy tenemos cerca de 70 redes sociales, ¿no?, de diferente índole, enfocadas a diferentes mercados. Y a nadie se le enseñó, o alguien ha tomado algún curso de Facebook. Yo que conozca a alguien, ¿no? Simplemente. No, todos hemos aprendido a prueba y error, en práctica, ¿no? En práctica. Bueno, pues en el tema de cómo acercar y romper el mito y el temor de la inteligencia artificial, va a ser el mismo. Aquí solamente que va a tener un tema mucho más acelerado, porque precisamente las consecuencias que tiene de cómo poderlo manejar va a ser mucho más palpable, va a ser tangible. ¿Por qué? Porque no solamente tiene una aplicación personal, como son la mayor parte de las redes sociales, que sí es cierto que tiene su enfoque empresarial, principalmente tiene un enfoque personal. Pero en el caso de la inteligencia artificial, tú puedes tomar la decisión hacia dónde lo quieres hacer. Pratosh lo mencionó. O sea, puede ser la parte empresarial, inició, pero hoy en día, por su misma naturaleza, se está enfocando a la parte personal. Por eso hemos visto un crecimiento tan acelerado en los últimos meses. Ya no hablamos de años. Aunque sí, la tendencia podría ser a que sea y se incremente mucho más rápido. Aquí mencionas algo bien importante, ¿no? Cuando hablas acerca de la implementación de Facebook hace muchos años. Para la inteligencia artificial no tan solo tiene implicaciones tecnológicas, sino también sociales, éticas y filosóficas. Entonces creo que eso es uno de los grandes temas a tratar, sobre todo porque pues actualmente estamos como en esta vorágine de cosas emocionales, ¿no? Y me llama mucho la atención que he escuchado personas que inclusive le preguntan a estas herramientas situaciones personales, ¿no? Emociones. Oye, estoy pasando una situación, no sé, alguna pérdida, un duelo, ¿cómo lo trabajo? Y les contestan. ¿Ustedes qué opinan de que estas tecnologías y de que estas herramientas sean usadas en ese sentido? Porque más allá del aspecto profesional, que siempre es lo que le estamos dando la motivación, ¿no? Y buscando que estas herramientas sirvan para mejorar el aspecto, no sé, de la medicina, ¿no? De la salud, de la salud mental, de la salud física, de las empresas, de los negocios. Pero también estamos dándonos cuenta que las personas los estamos usando para cuestiones emocionales. ¿Qué piensas de eso, Pratosh? Yo creo que es algo inevitable en el sentido de, si vemos el nivel de la inteligencia de los últimos modelos que han salido en el mercado, como el ChatGPT, estamos viendo que la mayoría de los exámenes, y no estoy hablando de exámenes de código de matemáticas, sino exámenes de humanidad, donde los mejores expertos del mundo sacan un 75-80%, ese modelo se califica en 98-99%. Entonces, ¿qué queremos decir? Que esa definición del experto, sea cual sea la rama, se está cambiando completamente. Entonces, ahora para tener un psicólogo experto, no tenemos que pagar 1,500 pesos de una sesión, sino si podemos personalizar bien la inteligencia artificial para nuestro uso, puede ser un psicólogo experto que nos puede ayudar, pero siempre es una arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si, como un psicólogo, si sin conocer tu historia, qué es lo que ha pasado y tener los datos correctos, te puede dar un consejo que no sea correcto para ti, lo mismo aplicaría en el caso de inteligencia artificial. Entonces sí, puede servir como un experto filosófico, como un experto psicológico, pero hay un paso atrás primero. Es donde le tenemos que entrenar bien. Y cuando digo entrenar, es nada más proveer los datos que sean correctos. Lo mismo que harías tú con un doctor experto o con un psicólogo experto, lo mismo hay que replicar aquí. Pero que sí te puede dar algunas sugerencias o un camino a seguir correcto. Hay muchos casos de estudio que podemos ver el día de hoy. Hace 2 días en Twitter estaba leyendo que a una mujer le dio un ataque de pánico a las 2 de la mañana y ella no tenía a nadie en la casa, su doctor no estaba disponible y tenía una hija de 6 meses. Y en ese momento lo único que hizo es abrir ChatGPT, hablar con él y pudo calmarse para poder tomar una mejor decisión. Ok.
le explicó lo que estaba sucediendo, lo que estaba experimentando y le dio una respuesta. Ok, qué interesante lo que nos mencionas. Yo creo que eso es algo que todas las personas pensamos con todo este tipo de herramientas, ¿no? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Qué tan confiables son? Y tocas un punto bien importante. ¿Cómo estructuramos las preguntas para estas herramientas, Pepe? Porque a veces lo que pasa es que yo creo que todos tenemos descargados en nuestros celulares alguna aplicación de este tipo. Pero si a veces entre nosotros en los diálogos personales no sabemos cómo expresarnos, cómo interactuar con las otras personas, cómo hacer las preguntas correctas para obtener las respuestas que nosotros queremos, imagínate si no sabemos cómo interactuar con estas herramientas. Y Pratosh menciona algo bien importante, hay que hacer las preguntas adecuadas. Entonces, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo es que le preguntamos así en palabras muy sencillas? ¿Necesito esto? ¿Así? ¿Necesito o cómo lo hacemos? Tal cual, como lo acabas de decir, Dalia. Yo creo que no hay una gran diferencia en los modelos de comunicación. No cambian, simplemente cambia el actor. Antes, como lo dice Pratosh, lo hacías con especialistas o con gente muy puntual que tú querías interactuar. Es más, con tu pareja, si tú quieres hacerlo, ¿sí? Aquí en este caso, no. Ya tienes, el gran salto que tiene esta tecnología es que ya interactúa contigo. A diferencia de un Facebook, ¿no? Que no te responde, ¿no? Claro. A diferencia, ¿no? de hacer una consulta, ¿no? O sea, aquí el gran aporte que tiene y el gran salto, que para mí es un salto realmente cuántico, en el sentido de que ha sido no expuesto en su totalidad. Creo que no se conoce el alcance todavía hoy en día de lo que puedes hacer. Pero el modelo de comunicación, así como lo acabas de hacer, si tú tienes algunas áreas de oportunidad de cómo comunicarte con tus papás, con tus hijos, con tu pareja y todo lo demás, es el mismo que tú vas a trasladar a una herramienta tecnológica. Entonces, si tú me preguntas, no hay cambio. Lo que sí estamos haciendo, por ejemplo, y eso sí es importante que se sepa, hay empresas como nosotros, en las cuales te enseñamos a cómo poder facilitar esa comunicación, que podría, no jugándole a un tema de psicología, ni tampoco de un tema de especialistas en el tema personal, sino en un modelo de comunicación que te facilite la interacción de información con las herramientas y que lo puedes trasladar a la vida personal. Ya depende de ti. Claro, sí, es que yo creo que eso es algo que todos tenemos en nuestra mente, ¿no? Cuando usamos estas herramientas decimos, ay, caray, o sea, aprenden, están en constante aprendizaje. Y bueno, Pepe, ahorita que nos hablas de esto, dinos, ¿qué es Latin.ai? ¿Cómo inició? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo nace? Háblenos de esto para que nuestros oyentes vayan escuchando, vayan entendiendo, ¿no? Del porqué de este tema y hacia dónde lo queremos enfocar, porque también es importante que recordemos que esto es un apoyo para los emprendedores, para los empresarios. Entonces, el uso de estas herramientas a través de ustedes, de Latin.ai, ¿cómo nos puede ayudar? Fíjate que el nacimiento es un brazo derecho de una empresa de tecnología que teníamos Pratosh y yo desde hace muchos años. De tecnología tradicional, ya le puse yo entre comillas, para ser el diferenciador, en donde realmente en el modelo comercial que estábamos manejando para acercarnos con diferentes empresas, costaba mucho trabajo hacer el diferenciador que teníamos los dos modelos. Puedes aplicar una tecnología tradicional o a través de modelos de inteligencia artificial. Posteriormente tomamos la decisión porque el tema de la inteligencia artificial no genera productos, que es lo que hacemos nosotros. Nosotros no vendemos una tecnología ni generamos productos de inteligencia artificial, sino hacemos el proceso de enseñanza de cómo utilizar y maximizar. Se convierte en un apoyo, tanto en tu vida personal como en tu vida empresarial. Entonces, esa es la visión que tiene Latin.ai. Y el nombre mismo lo dice, Latin.ai. Latín, si todos habláramos el mismo lenguaje, latín, tomando lo que tú dices de comunicación, nos podríamos comunicar mucho más sencillo. Entonces, de ahí nace precisamente el nombre de lenguaje latín, inteligencia artificial, artificial intelligence, ahí. Entonces, la visión que tenemos es solamente esa, aprender a comunicarnos. Tocaste uno de los principales puntos que tiene esta visión de empresa. Ok, Pratosh, ¿y Latin.ai cómo se diferencia de las demás herramientas de las que tenemos acceso de manera común y normal? ¿Qué podemos encontrar en Latin.ai los emprendedores, los empresarios, los que queremos establecer un negocio o los que ya tenemos un negocio? ¿Qué podemos encontrar?
Yo creo que nuestra intención principal es la democratización de ese conocimiento, que es la democratización del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, como mencionó Pepe también, nosotros no enfocamos en desarrollo de herramientas y mucho menos promover alguna herramienta en especial. Cada negocio puede tener sus propios puntos de dolor, sus propias prioridades, ¿no? Diferentes audiencias, diferentes objetivos. Entonces, nosotros lo que ayudamos es la tecnología o las herramientas que hoy están disponibles en el mercado, ya muy personalizado a tus objetivos, a tu presupuesto, cómo puedes tener el beneficio máximo para los puntos de dolor que tienes, ¿no? Porque uno de los mitos, y cada vez que sale una nueva tecnología, ¿no? Salió la tecnología de la nube, ahorita el de Bitcoin, por ejemplo, Sí. parecen nombres muy complicados y además, desafortunadamente, en países como la India, en México, esas tecnologías llegan primero a las empresas grandes, ¿no? Entonces, a las empresas pequeñas quedan un poco atrás y muchas veces por sus propias barreras mentales, no porque la tecnología sea mala. Y esos son los mitos que nosotros queremos romper, que esa tecnología tiene barrera de entrada muy, muy baja. Lo único que en ese momento queda es tu propia decisión de integrarlo en tu modelo de negocio. Y en eso ayudamos nosotros, en dar la capacitación básica para romper esos mitos, para ver cuáles herramientas están disponibles hoy que ajusten a lo que tú necesitas, porque comparado con otras tecnologías que hemos visto en el pasado, sea Internet, sea el tema de los celulares inteligentes, una de las diferencias más grandes con la inteligencia artificial es la velocidad de la transformación, cómo se está progresando, por decir. Otras tecnologías lo que han hecho en 10, 15 años, en caso de inteligencia artificial el avance lo hemos visto en 3 meses. Entonces, algunas herramientas que sean válidas el día de hoy, yo te aseguro que en 6 meses ya no van a ser válidas. Entonces, enseñar herramientas o promover alguna herramienta no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es que tú sepas cómo estar actualizado con esa tecnología y que continuamente, aunque las herramientas cambien, puedas tomar esa decisión en el futuro, cuáles serían las herramientas para mí. Entonces, eso es la concientización y la capacitación que nosotros pues queremos dar a las empresas. Ok, como bien mencionas, esas herramientas pueden cambiar, pero al final del día la esencia sigue siendo la misma. Correcto. ¿No? Yo creo que lo mismo pasó con los teléfonos, ¿no? Hace muchos años cada uno traía diferentes cositas y decías, bueno, quiero cierta marca o lo cambio por otra marca. Actualmente ya todos los teléfonos hacen exactamente lo mismo, básicamente, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, siempre hemos tenido esta idea, los emprendedores y empresarios, que la implementación de estas herramientas es costosa, es difícil, porque anteriormente se tenía que hacer todo un estudio, ¿no? Tenías que acudir a la empresa, tenías que hacer, un estudio de a veces muchos meses para conocer a profundidad el negocio y entonces establecer un sistema de implementación, ¿no? En base al conocimiento. Sabes que aquí están los detalles, como bien lo mencionas, aquí están tus dolores, esto es lo que tienes que trabajar. Ahora ese tiempo se ha reducido. ¿En cuánto tiempo? O sea, se ha hecho mínimo y ya depende de nosotros la implementación. ¿Cómo es que ahora ustedes hacen ese trabajo que antes llevaba muchísimos meses de conocimiento de un negocio? Ahora, ¿en cuánto tiempo se reduce? Fíjate que la unidad de tiempo cambia, como lo acabas de mencionar. De meses cambia ahora a semanas y próximamente será en días. Hoy en día nosotros, por ejemplo, el modelo de análisis inicial que normalmente se puede llevar de 2 a 3 semanas y dependiendo, ¿no? Las rondas o el tamaño de la empresa, tomando en cuenta las diferentes variables, ¿no? De cada uno de los negocios, cada sector tiene sus particularidades y sus especialidades. En este caso, nosotros te ofrecemos un análisis integral, completo, en el cual solamente tienes que llenar 8 campos y con esos 8 campos recibes la información y el análisis de tu negocio particular, como en Sepratosh, la personalización de tu negocio, tomando en cuenta mercado, competidores, zona geográfica, vinculaciones, alianzas,
todo lo que tú tendrías que manejar enfocados a 3 estrategias principalmente. Una estrategia de crecimiento, una estrategia de mejora de procesos o eficiencia operacional que le llamamos, o el impacto en costos. Todas están enfocadas al tema económico, en donde lo quieras, o de acuerdo a la necesidad, los dolores, como dice Pratosh, ¿no? Sí. De acuerdo al dolor, no lo quieras manejar. Entonces, ¿cuál es el enfoque hoy en día? La forma de hacer las cosas. Seguimos manteniendo, y como lo dice Pratosh, los modelos. Te damos un modelo para que lo puedas replicar con muy bajo costo. ¿Por qué? Porque tú conoces o tú utilizas WhatsApp todos los días, ¿no? ¿No? Claro. ¿Sabes cómo funciona tecnológicamente? No. Entonces, no necesitas saberlo. Sin embargo, lo usas. Eso es lo que estamos promoviendo nosotros. Úsalo. No te enfoques en el aprendizaje de cómo opera. Ujú. No tiene caso. Sí, Como si claro. en 3 meses ya no se va a llamar WhatsApp, se va a llamar, no sé, Claro. tendrá otro nombre Ujú. diferente, ¿no? Entonces, no te enfoques en donde no realmente está el conocimiento. Enfócate en aprender a usar tu conocimiento. Se llama aprendizaje. Ok. Y en base a eso, Pratosh, no sé, menciónanos algún ejemplo, porque yo creo que también nuestros oyentes quieren saber, así como que un ejemplo de cómo ustedes han apoyado, sobre todo al sector de emprendimiento, a usar estas herramientas, cómo las han hecho tangibles. O sea, a ver, platícanos de algunos de sus clientes, claro, sin nombres ni nada, pero alguna estrategia que ustedes hayan visto palpable, ¿no? Te voy a platicar de un cliente que tenemos en Puebla, que es de sector educativo, ¿no? Entonces es una institución que está encargada por mujeres. Entonces la dueña de la escuela, toda la administración, pues es encargada por mujeres. Y son 3 personas. Entonces funciona perfectamente bien, me imagino. Obviamente. Inicial, ¿no? Sí, ¿no? Entonces ahí esa escuela, a diferencia de muchas otras escuelas que están en la misma zona, ellos apoyan mucho a los niños neurodivergentes. Entonces hay niños con TDA, TDAH, con síndrome de Down. Y sabemos que desafortunadamente hoy no hay muchas opciones en la sociedad que apoyan ese tipo de niños, ¿no? Y además para implementar un programa que realmente pueda dar una atención personalizada a esos tipos de niños, pues normalmente es muy costosa. Claro. ¿Por qué? Porque también necesitas buscar expertos que tengan conocimiento. Exacto, en el es tema. un tema muy delicado. Sí. Y ahí es donde entra el tema de la inteligencia artificial. Porque la magia con la inteligencia artificial es que tú le puedes pedir que juegue el rol de cualquier experto. Hace rato estábamos hablando de la comunicación con la inteligencia, ¿no? Entonces, la comunicación con la inteligencia normalmente se tiene que dividir en 3 bloques sencillos. Le dices qué rol tiene que jugar, qué problema tiene que resolver y en qué manera te debe responder. Si en tu comunicación con ChatGPT cuidas esas 3 cosas en esa secuencia, lo repito, qué rol tiene que jugar, qué problema tiene que resolver y en qué manera te debe responder. Si cuidas esto, puedes aprovechar máximo a la inteligencia. Entonces, con esa escuela lo que hicimos, le dimos esas herramientas para que tengan un experto instalado en sus teléfonos y poder dar ese seguimiento personal a cada niño. Okay. Entonces, ¿cuáles son sus necesidades? Pueden ser psicológicas, pueden ser de nutrición, en qué manera comunicar con ellos, ¿no? Si están comportando en alguna manera en algún momento, pues tú puedes hasta preguntarle, tomar un video, hasta grabar qué es lo que están haciendo y preguntarle a ese experto qué es lo que debo de hacer, qué es lo que debo de aconsejar a sus papás, porque la enseñanza pues no termina en la escuela y mucho menos para esos casos que son especiales. Claro. Entonces eso para mí personalmente ha sido un caso de mucha satisfacción y además dar ese apoyo a un negocio que para tener esos tipos de expertos pues hubiera tenido que gastar muchísimo. Sí, claro, por supuesto. Y hoy todo eso lo pueden hacer nada más con su teléfono. Toman una foto, toman un video, hablan con la herramienta
y listo. La herramienta se encarga de darle un análisis hasta reportes de 30 páginas, con toda la evidencia que en Francia se hizo esa investigación, hay estos casos, esas son las cosas que tienes que hacer. Y además, si le subes perfil de este niño en particular, las recomendaciones son todavía más específicas. Entonces, es un ejemplo en donde el beneficio pues es mucho más allá de la inversión o de cualquier otra restricción que podemos pensar. Vaya, qué interesante, pero al mismo tiempo, y hablo desde mi poco conocimiento acerca del tema, escuchándote estoy pensando, ¿no? El uso de estas herramientas, dices, ¿qué tan confiable puede ser? Nosotros que fuimos a la escuela, que ya tenemos cierta experiencia en los temas, cuando hacemos una pregunta, algún tipo de herramienta, sabemos hacia dónde va dirigida la respuesta o sabemos más o menos, tenemos una idea de lo que estamos esperando. Pero en el caso, por ejemplo, de los jóvenes, de los chavos que aún están en la escuela y que están en ese proceso de aprendizaje y todo se lo dejan ahí, o sea, mi temor, ¿no? Personal es que digo, ¿qué tan confiable es lo que está respondiendo esta herramienta? ¿Realmente hay una bibliografía o quiero entender que se va aprendiendo de lo que uno le va preguntando? ¿De dónde va sacando esto? ¿Hay alguna de estas herramientas que es más confiable que otra? ¿Es más segura? No sé, estas yo creo que son algunas dudas de los oyentes. No sé, a ver, Pepe o Pratos, no sé qué. Si quieres, empiezo ahorita que continúe Pratos. Sí, son diferentes enfoques. Fíjate que ahí hay algo bien interesante. No hay una herramienta que realmente sea mucho mejor que la otra, o al menos analizarla te llevaría mucho tiempo. Okay. Entonces, no hay diferenciador. Okay. El modelo que platicó Pratos, que hemos implementado en esta escuela, lo utilizan y son maestras que utilizan una marca de celular y otra marca de celular. Por ende, las tecnologías que utilizan son distintas. Son diferentes. Sí, claro. De entrada. Sin embargo, las respuestas son similares. Okay. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez al tema. El tema es la manera en que le preguntas. Y como dices, quizás los jóvenes no tienen este proceso de aprendizaje, pero lo van a tener que hacer. Ese es el futuro. Por eso decía, el tema es enseñar modelos, no tecnología. Si tú le haces una pregunta, la misma pregunta a diferentes herramientas, ¿la respuesta siempre va a ser muy parecida? Muy parecida. ¿No hay cambio tan radical? El tema principal aquí es la forma en que tú lo preguntas. Quizás la puntualización, como dice Pratos, en el rol que quieres o la forma que quieres que te responda, utilizando algunas palabras, puede ser un pequeño diferenciador. Por eso es importante que lo aprendas. Sobre todo, aprender significa que lo hagas de manera constante. No lo hagas solamente para un tema en particular. Digas, para mi empresa sí tengo que armar este texto. Para mis temas personales no le pregunto más. Solamente con que le ponga 2 palabras, con eso ya espero que me responda. ¿Sí? Tú lo que esperas, y ese es normalmente el gran diferenciador entre la gente experta que ya ha tenido algún tiempo de experiencia, como tú dices, ¿no? Cuando tú lo preguntas y sabes más o menos cómo puede ser la respuesta, el tema principal de diferencia puede ser en los jóvenes es que ellos, al no tener esa experiencia, la forma de preguntar no sea habitual. Tú sí lo puedes hacer de manera habitual y nunca encontrar ese diferenciador. Si hace empresa o de temas personales, pregunta siempre bajo la misma metodología que te mencionó Pratos. Si tú lo aprendes a hacer, que ese es, te decía, el tema de conocimiento y aprendizaje. Hago mucho énfasis en esto porque parece que es lo mismo, pero no lo es. Una cosa es que sepas que lo tienes que hacer. Ese es el conocimiento. El aprendizaje es que cada vez que utilizas tu celular y lo hagas siempre de la misma manera. Ok. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Conocimiento, aprendizaje. Aprendamos a utilizar las herramientas de inteligencia artificial. Seas joven o tengas 50 años, o como yo, más viejo. Pero el tema principal es ese modelo, que sepas que existe. ¿Por qué? Porque es la primera vez que interactuamos con tecnología. Antes no lo hacíamos. Esta es la primera vez que interactuamos. Entonces, ese es el gran parteaguas. Y esa aceleración de modelo de aprendizaje, como lo acabas de decir, se hace. Nosotros utilizamos, por ejemplo, el gran diferenciador de empresas especializadas como nosotros, creamos agentes, empleamos tecnologías de Machine Learning, donde hay procesos de aprendizaje continuo, en donde hay herramientas cruzadas, en donde, por ejemplo, una información sí puede ser diferente o dispersa con respecto a algún tema en particular, la cruza con otra para hacer procesos de validación, ¿no? Valida las fuentes, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas. El tema de la información o de los datos, del uso de los datos, eso es lo que vale realmente el tema de la inteligencia artificial. Es decir, si está en la nube o existe en algún lugar de parte tecnológica, tú puedes hacer uso de él. Y eso es el valor realmente de la herramienta.
es qué tanto puede aprovechar esa información para convertirla en una respuesta. Parece un poco enredado, pero no lo es, ¿eh? Es bien simple. Simplemente es entender que si tú sabes cómo preguntar o aprendes a preguntar las cosas, vas a obtener las mejores respuestas. Potencializas tu conocimiento. Y añadiendo a lo que dijo Pepe, y más bien esa pregunta, ¿no? Que ¿qué tan confiable puede ser? ¿Cómo puedo confiar en lo que me está diciendo? Sí. Y más si se trata de la educación de mis hijos. Claro, ¿no? por supuesto. O de las decisiones que yo voy a tomar. Financieras, ¿no? Que oye, voy a invertir en tal... la herramienta me arrojó que podría yo hacer esto, implica cierta inversión y a lo mejor uno no lo tenía considerado, ¿no? Y dices, ¿qué tan confiable puede ser esto? Y si me equivoco, no sé, ya conociendo uno su negocio, o a lo mejor si quieres hacer un emprendimiento totalmente desde cero, pues a lo mejor no hay tanto detalle por ahí, ¿verdad? Pero sin embargo, si ya vas encaminado y enfocado en tu negocio, dices, ay caramba, ¿no? O sea, es riesgoso. Ahí es donde yo te preguntaría como una analogía, ¿no? En el mundo humano, si tú vas con un experto, ¿cómo puedes decidir que ese experto te va a responder bien o en qué manera lo puedes confiar? Es normalmente con los títulos que tiene, ¿no? Eso es hoy en la sociedad el comprobante más grande. Tengo la maestría en medicina, entonces soy un doctor y estoy en hospital tal y yo te puedo dar un consejo. Bueno, ahí tengo mis reservas, ¿eh? Actualmente tengo mis reservas porque ya actualmente tú puedes tener un máster, un doctorado y son muy jóvenes y no tienen ninguna experiencia. Entonces ahí tengo un punto ahí que podríamos checar. Pero si tienes razón, puede ser a través de la profesionalización y comúnmente es a través también de la experiencia, ¿no? A veces decimos, fíjate que a mí me funcionó fulanito de tal. ¿Cómo puedes hacer ese comparativo con una herramienta? Y ahí es donde hay que cuidar mucho, porque todas esas inteligencias o los modelos de las diferentes empresas tienen que pasar por un tipo de examen, ¿no? Donde le dan una calificación, que eso es la calificación que sacó en ese tipo de examen. Entonces hay modelos que son muy buenos, pero para hacer código. Hay otros modelos que son muy buenos para pensamiento estratégico. Hay otros modelos que son muy buenos para generar imágenes. Sí, ¿no? exacto, sí. Entonces hay que saber cuál es el modelo para qué tipo de cosas, pero normalmente, pues, si yo soy encargado de mi negocio, de todos modos tengo 2 personas que trabajan conmigo, no me da tiempo ni siquiera de dar de comer a mis hijos y me estás diciendo que vaya a escoger los modelos, ¿no? Ahí es donde entramos nosotros. Exactamente, ahí es donde Latin.ai nos puede apoyar en guiarnos, ¿no? Así en decirnos qué es lo que tú necesitas, este tipo de herramienta. Y en Latin.ai, aparte de ese acompañamiento, o sea, a ver, díganos, por ejemplo, no sé si yo los contrato, ¿no? Para apoyarme en Benditas Mujeres, hacer una difusión de este podcast, me van a hacer una estructura, una herramienta. ¿Cuánto tiempo es ese acompañamiento? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuánto tiempo van a estar conmigo en la implementación? O a lo mejor si yo posteriormente, no sé, después de un año tengo una duda. Todo ese tipo de cosas, ¿cómo lo hacen ustedes? Porque al final del día, nuestros oyentes se pueden acercar a ustedes a Latin.ai diciendo, ¿sabes qué? Pues sí, necesito un apoyo para implementar a lo mejor en mis redes sociales el mejoramiento de imágenes, ¿no? Pero no sé exactamente qué herramienta usar. ¿Cuánto tiempo ese acompañamiento de Latin.ai a los profesionales? Mira, son 3 pasos principales y te doy el tiempo promedio de los 3 pasos, ¿no? Porque obviamente el alcance de los puntos de dolor que tienes, pues va a depender del tiempo, pero el diagnóstico inicial, que te toma menos del tiempo que vas a tomar para terminar tu café, es llenar 8 campos y ese resultado del diagnóstico te llega en 24 horas. Entonces, la primera etapa son 24 horas, donde te llega tu reporte, tú lo analizas bien, ves la estrategia, listo. En la segunda etapa, pues viene ya la etapa de implementación, como lo llamamos, aunque no hay una implementación tal cual tecnológica aquí, es simplemente ver que el reporte que salió, y si tú estás de acuerdo con esas cosas, pues ahora cuál va a ser la estrategia de uso de esas herramientas. Te vamos a sugerir las herramientas, los procesos, los que tienes que implementar internamente y cómo usar esas herramientas eficientemente para tener esos resultados lo más rápido posible.
Si tenemos muchos puntos de dolor, tomamos 3 semanas máximo en esa implementación. Si son objetivos mucho más puntuales, que nada más me gustaría mejorar mi presencia digital o bajar los costos o incrementar las ventas, entonces yo diría que hasta en 2 semanas lo podemos terminar. Y todavía estaría exagerando 2 semanas, ¿no? Okay. Pero, como decía antes, que no podemos depender sobre las herramientas, porque eso van a estar cambiando. Y ahí es donde viene la tercera parte, que es nuestra comunidad. Entonces, con todo ese acompañamiento, nosotros damos acceso a esa comunidad, que aunque hagas o no hagas el proyecto con nosotros, la comunidad está abierta para todos sin costo. Okay. Y en esa comunidad ofrecemos muchos cursos que son gratis y también son cursos que son con costo. Claro. Pero además lo que tienes la oportunidad ahí es comunicar con otros negocios que tienen los mismos tipos de desafíos, qué tipo de herramientas están utilizando, qué resultados le están dando. Entonces, la creación de esa comunidad es una parte fundamental de nuestro modelo de negocio. Okay, y ahí es donde tú tienes el acompañamiento continuo, puedes poner tus preguntas, si hay una nueva tecnología que afecta a tu negocio, ahí vas a tener la información y nosotros siempre aseguramos que curemos esa información y que sea confiable lo que está llegando, porque es una arma de doble filo. Hoy si entras a Instagram, por ejemplo, hay 20,000 empresas que te están vendiendo herramientas de todos tipos. Sí, así es. En 50 pesos, en 100 pesos al mes, pero una vez vendido, pues ya estás por tu propia cuenta, ¿no? Okay. Entonces, estos son los 3 pasos con sus tiempos propios y eso es nuestra visión en general. Ok, entonces podemos decir que en Latin.ai podemos encontrar ese acompañamiento. Y qué bien lo dices, porque estamos en un mundo de inmediatez, ¿no? Ya todos estamos acostumbrados a que mandamos una pregunta y tenemos una respuesta inmediata. Pero también nos ofrecen, o yo así lo percibo, seguridad, ¿no? Porque al pertenecer a una comunidad en la que detrás ya hay estas personas que ya conocemos, que ya sabemos quiénes son, tenemos esa seguridad, ¿no? De la implementación de las cosas, correcto, de las respuestas que van a ser seguras, porque como bien lo dices, la oferta en Internet es pues impresionante, ¿no? Yo creo que todos vemos ahí, los algoritmos nos sacan, ¿no? Si buscamos algún nombre, alguna duda, híjoles, nos bombardean en todo tiempo, ¿no? Todo constantemente acerca de eso, pero muchas veces nos saturamos y decimos, ya no quiero saber de eso, ¿no? Porque para empezar no sé si es confiable, no sé quién está detrás de esto, y yo creo que en Latin.ai podemos encontrar esa seguridad, claro, que es importante, ¿no? Definitivo. Y tocando esto, yo sé que es un tema un poquito escabroso y no podemos decir los montos reales, pero ¿qué tan costoso es? Por ejemplo, no sé, ¿qué diferencia hay entre que si yo contrato una empresa que hace este modelo como anteriormente se hacía, con todo, las entrevistas, con todo este tipo de cosas, con ustedes? ¿Qué porcentaje disminuye? ¿Hasta cuánto? La disminución la hemos visto y va a variar también, pero va de entre un 40 a un 60% de un costo de un proyecto tradicional, llamado tecnológico tradicional. Esa es una. Para que tengas una idea, el costo que tenemos nosotros lo evaluamos por horas y la hora le equivale a lo que es hoy un experto médico, un experto, no sé, un psicólogo, ¿no? O sea, alguien que hace un abogado, ¿no? O sea, lo que te cobra un abogado por hora o lo que te cobra un doctor por hora, es prácticamente el precio que nosotros manejamos. Y lo que hacemos son paquetes de horas dependiendo de la necesidad que tienes o el nivel de acompañamiento que necesites. O sea, tú lo puedes decidir. Esa es la gran ventaja. Normalmente los modelos tecnológicos tradicionales van empaquetados. O sea, es decir, no te puedes mover, ¿no?, de esta parte porque si no, no concluye. Aquí es al revés. Tú tomas la decisión de cuánto acompañamiento necesitas, cuántas horas necesitas, si las necesitas diario, si las necesitas una vez a la semana. Tú decides el periodo y tú decides el paquete de horas. Quiero 20 horas, 40 horas, lo que tú necesites. Entonces, esa es la gran ventaja, la flexibilidad que te da el modelo como tal que hacemos nosotros de venta. Y uno las puede utilizar como guste, ¿no? Tal vez el lunes 2 horas nos vemos, platicamos, tocamos, el viernes otras 2 horas, así. Tal cual. Y esa flexibilidad es la que hace un gran diferenciador en el modelo de venta con el tema de la parte de tecnología tradicional. Eso es algo. Y la otra que también creo que es importante es puntualizar que el acompañamiento siempre es personalizado.
O sea, que es a gran diferencia muchas veces de los modelos tecnológicos tradicionales. Normalmente se hace a diferentes escalas, con diferentes personas y todo lo demás. Acá siempre va a haber una persona acompañada. Es la parte irónica que siempre bromeamos Pratos y yo, ¿no? En el sentido, vendemos tecnología con personas, ¿no? O sea, realmente no vendemos la tecnología sola, la vendemos. No, es que en realidad eso es lo que buscamos también. Exactamente. Eso es lo que buscamos actualmente, porque yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Llamamos al banco y Sí. al final terminas buscando, quiero hablar con un ser humano, por favor. O sea, presione 1 para esto, 2 para el otro. Y dices, es que ninguna de esas opciones hoy, quiero escuchar a alguien, ¿no? Entonces yo creo que a pesar de que la tecnología esté en boom y sea el futuro y vamos a tener que adaptarnos, nos guste o no, la realidad es que también siempre buscamos una persona detrás, alguien con quien compaginar, alguien con quien hacer ese clic, ese match, ¿no? Que te pueda entender en palabras lo que tú necesitas, ¿no? Entonces creo que esa es una gran diferenciación. Y volviendo a este punto, yo creo que una parte de los mitos que tiene la inteligencia artificial, ahorita que hablan de la implementación de todas estas herramientas, ¿cómo afecta el empleo? Todo este tipo de herramientas y la implementación de estas herramientas también en el sector empresarial, ¿no? Porque también yo creo que esa es una de los grandes pues detalles que todos traemos en la mente, ¿no? Y todo esto va a afectar a que ya después no necesitemos personas, ¿o cómo va a ser? No, fíjate que esa pregunta me la han hecho en varias ocasiones, normalmente en las conferencias. Al término de las conferencias, en la ronda de preguntas y respuestas, normalmente ocurre. Y te voy a decir lo que normalmente respondo. O sea, hace un par de semanas estaba con el grupo de contadores y toda una asociación de contadores aquí en México. Y decían eso, ¿no? O sea, vamos a perder entonces nuestro trabajo. Digo, no. El enfoque primero de la inteligencia artificial es potencializar tu trabajo. O sea, que puedes hacer más con menos. Eficiencia operativa, por ejemplo, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, la parte de la personalización todavía de estar un contador que te dé una palmada en la espalda y que te ayude a crear, ¿no? O ayudarte a estar contigo durante todo tu proceso que hagas de declaración de impuestos, estrategias fiscales, financieras, lo que sea y todo lo demás. ¿Prefieres escucharlo de una persona a que te lo leas de una máquina o de tu celular? Sí. Lo que decía, necesitamos ese contacto humano. Entonces, mientras nosotros como humanos no tengamos esa necesidad, tú lo acabas de ejemplificar muy bien. Los bancos, ¿no? O sea, dices, marque 1, marque 2. No te sientes cómoda. ¿Necesitas qué? Hablar con alguien. Lo mismo va a pasar con los contadores, con los abogados, con los médicos y todo. Pero entonces yo luego a veces discutimos sobre el fondo de estas partes porque digo que mientras no se haga una cultura de cambio hacia la parte tecnológica, las personas se van a mantener. La necesidad de las personas se van a mantener. Nuestra estrategia, fíjate que profundizando más en ese tema, nuestra estrategia de crecimiento está enfocada no solamente en el tema de tecnología, en el uso de modelos, como te lo hemos platicado, sino está principalmente en corto plazo, es comenzar a mover estos modelos hacia las personas, es decir, cómo podemos potencializar más las actividades de las personas. El impacto en el trabajo laboral es que puedan hacer más cosas, ¿sí? Con los mismos elementos que tienen hoy en día, con beneficio para la empresa, para la persona, ¿no? Imagínate un empresario que pueda vender más él solo, o que tenga una estrategia tan sólida comercial creada por él mismo, consultada cada mañana a las 7 de la mañana en su celular. ¿Qué puedes hacer ahí? Estás tú ahí puesto, ¿no? Entonces, no necesariamente se tiene que la velocidad que trae la tecnología va a provocar que la gente deje de trabajar o pierda sus trabajos. O sea, sí es cierto que el nivel de especialización cada vez tiende más a desaparecer. ¿A qué me refiero? Que el conocimiento ya es público. Estas herramientas lo que están provocando, por eso lo mencionaba al inicio, están provocando que el conocimiento se esparza. No tiene costo. No te cuesta, lo tienes hoy en tu celular. Claro. ¿Sí? En el pasado no. En el pasado tenías que pagar, ¿no? Lo estábamos platicando, ¿no? El tema de especialización, ¿no? Tú no estás muy de acuerdo con las maestrías. No, pero lo que no pagas. estoy de acuerdo. No, pero me refiero al nivel de especialización, ¿no? O sea, me refiero que tuviste que pagar, invertir en algo, ¿no? O sea, ya sea dinero o tiempo, pero un doctor tuvo que especializarse en algo, ¿sí? De hecho, la medicina, ¿no? Si no es especialista, no eres doctor. Te falta algo ahí. Entonces, ¿a qué me refiero con esta parte? El nivel de profundidad que puede tener esto es que hay que volcarlo y mantenerlo en las personas. Es decir, la tecnología a servicio de las personas, no al revés, como hoy lo parecemos hacer, ¿no? Claro, sí, porque le estamos dejando a ellos, a esta herramienta, que tome decisiones
o que sustituya a una persona, y la realidad es que no, que lo que nos estás diciendo es que la persona a través de esa herramienta mejore sus actividades. ¿Sabes qué? Lo que te estoy diciendo es que hagas esto, no que yo lo voy a hacer, Claro. sino te voy a decir lo que tú tienes que hacer, pero tú, porque yo no lo puedo hacer, ¿no? Esta automatización también en algunas cosas es riesgosa, o cómo la perciben ustedes, ¿no? Porque a veces creemos que estas herramientas se vuelven a veces complicadas o pueden crear vacíos, ¿no? Como las redes sociales, estamos viendo que todo tiene su riesgo y ya estamos viendo los efectos de esto, ¿no? De las redes sociales principalmente es que las personas ya no interactúan, ¿no? Ya todo es a través de un teléfono, ya todo es a través de un audio, pero realmente ya no nos vemos a los ojos, ya no platicamos. Este es el riesgo de las redes sociales. ¿Cuáles ustedes perciben que es el riesgo de la aplicación de estas herramientas? Yo creo que en este caso hay más beneficios que riesgos, ¿no? Regresando un poquitito al tema del reemplazo de los humanos, yo lo quiero resumir en una sola oración. La inteligencia artificial no va a reemplazar a los humanos. Los humanos que usan la inteligencia artificial sí van a reemplazar a los otros. Okay. Eso es el efecto en el futuro. Okay. Y el beneficio de eso es, y yo lo estoy viendo en mi caso, ¿no? Tengo más tiempo para pasar en mi jardín, tengo más tiempo para pasar con mi familia, tengo más tiempo de salir en la bicicleta, siendo mucho más eficiente en mi propio negocio como era antes. Antes tenía que dedicar 12 horas, sentarme con 3 contadores, con 4 abogados, hacer documentación, leer PDFs, hacer números, que sí lo quería hacer porque es mi negocio, pero tardaba muchísimo. Sí, ¿no? Te quitaba tiempo para otras cosas. Y hoy importantes. Eso me da mucho más espacio de tener una vida mucho más balanceada, ¿no? Entonces, en lugar de ver un riesgo de un vacío, yo creo que esos vacíos mentales, esos vacíos emocionales, que a cada emprendedor lo vive día a día, creo que la IA es capaz de llenar esos vacíos siempre y cuando pues tú seas capaz de implementarlo en la manera correcta. Puede sonar muy optimista, pero la verdad así es como yo lo veo. Claro. Entonces yo creo que principalmente ya en un futuro más adelante es importante que ustedes apoyen a nuestros oyentes, a los emprendedores. Primeramente lo que tenemos que hacer es cambiarnos el chip. Primeramente lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra mentalidad acerca del uso de estas herramientas. Y yo me incluyo porque a veces yo le comento a mi esposo, ay, pero ¿cómo le voy a preguntar que hoy me siento así? ¿No? Aparte yo soy muy, muy escéptica en ese sentido y no soy muy abierta a comunicar. Ahora imagínate que yo le pregunte a una herramienta de estas, fíjate que hoy amanecí de esta forma, me siento triste porque me pasa esto. He escuchado gente que lo hace, ¿no? Pero volviendo a este punto, lo primero y la primera barrera que tenemos que romper es eso, la mental, ¿no? Correcto. Ustedes también nos pueden apoyar en ese sentido, a romper esas barreras, a lo mejor con pláticas, con talleres, con conferencias, con charlas, con estos momentos en donde nuestros oyentes ya van quitándole ese miedo, ¿no? Al uso de estas herramientas. Porque al final del día, pues ya son parte de nuestra vida, nos guste o no. Así es. ¿No? Son parte de nuestra vida y como ustedes lo mencionan, si no aprendemos a usarlas, los obsoletos vamos a ser nosotros. Entonces, pues qué interesante todo esto. Y en base a esto, pues ustedes ¿cómo nos ayudarían a hacer un uso responsable de estas herramientas? Pues como parte de la comunidad, como te mencionaba, ahí estamos pensando en hacer talleres. Podemos hacer talleres presenciales aquí en Orizaba con diferentes audiencias como sea posible, ¿no? Pero la intención primero es enfocarnos en esas 2 prioridades. La primera es cómo comunicarnos con la inteligencia. Entonces, en esos talleres, con ejemplos muy prácticos, enseñar esa parte de la comunicación, que es independientemente de la herramienta. Y la segunda,
cómo personalizarla, siempre cuidando la confidencialidad de tus datos, ¿no? Porque ahí la personalización debe de estar acompañada con la confidencialidad de tus datos, de tu negocio, además que son esos datos tan valuables, por decir, ¿no? Entonces, a través de esos tipos de talleres que lo pueden tomar con nuestras herramientas, con nuestra comunidad, o lo podemos organizar también talleres presenciales. Esos serían como los primeros 2 pasos, en mi opinión, para poder romper también esos tipos de barreras. Ok, que también mencionas algo bien importante, la seguridad de los datos, Así ¿no? es. También hay que hacer hincapié en ese sentido, aparte de la seguridad de que ya los conocemos, de que sabemos quién está detrás de Latina ahí, pues también que vamos a tener esa confiabilidad, esa confianza en que lo que estamos diciendo, pues ahí se va a quedar. Supongo que manejan, pues, obviamente un contrato, ese tipo de cosas que son importantes. ¿Por qué? Porque así como hablábamos de que nos sobresaturamos de tanta información, es importante que lo que tengamos a la mano, pues sea seguro, porque estamos dando información de nuestro negocio. Tampoco es que seamos Slim, ¿verdad? Y hasta él, sus datos son conocidos, ¿verdad? Claro. Pero es importante esta parte. Y bueno, ya para finalizar, yo quisiera que fuera más tiempo, pero pues, ¿verdad? El tiempo apremia. ¿Qué recomendaciones le pueden dar a nuestros oyentes sobre el uso de la inteligencia artificial? La primera recomendación en mi caso sería que no vayamos con las herramientas que no son confiables. Y como digo confiables es que por el momento, si no estamos seguros, nos enfoquemos en 2 empresas nada más, que es Google y OpenAI, ¿no? Que tiene ChatGPT. ¿Por qué? Porque el resto de las herramientas son nada más como los hongos que salen en la lluvia, ¿no? Salen y desaparecen rápido. Okay. Entonces, si te preocupa un poco la confidencialidad de tus datos, el uso responsable, y todavía no has tomado algún curso o no te has capacitado, eso sería mi primera sugerencia, que se usen esas 2 empresas, porque sabemos, nosotros lo hemos comprobado, que son confiables. Y la segunda es aprender la comunicación y la personalización. Porque si esa comunicación y la personalización no se aprende, tú puedes tener un asistente con un doctorado en tu teléfono y aún así pues no lo vas a poder aprovechar. ¿Y cuál sería la palabra clave para hacer una pregunta correcta? Necesito, quiero, ¿cuál sería? ¿Cómo le harías tú una pregunta? No sé. Mi pregunta siempre lo dividiría del día. Siempre lo dividiría en 3 partes, mi pregunta. El primero, que le diga explícitamente cuál es su rol. Si quiero una imagen para mis redes sociales, le diría yo, juega el rol de un experto en redes sociales para una empresa que hace uniformes para la escuela. Ok. Tan específico. Tan específico. ¿No? Mira, el rol primero. Qué bien. Ajá. Después, ¿qué es lo que quiero? Quiero una imagen que se vea así, ¿no? Hasta si le puedes decir un estilo, que quiero una imagen como tal fotógrafo, o como hasta puedes subir una imagen de ejemplo. Entonces, la pregunta también lo más precisa, ahí le pones tu duda o tu pregunta. Es la segunda parte. Okay. Y la tercera es la última, que en qué manera quieres que te responda. Entonces, si estás hablando como un rol de psicólogo con la inteligencia, hasta le puedes decir que háblame en ese tono, explícame todo en 5 pasos sencillos, como si yo fuera una niña de 5 años. Entonces, ¿en qué manera tú quieres escuchar la respuesta? Eso también lo tienes que decir. Entonces son esas 3 partes claves y eso aplica con cualquier herramienta, que es el rol, qué pregunta y en qué tipo o qué estructura quieres la respuesta. Quieres la respuesta. Ok, perfecto. Pratosh, muy bien, muy claro, muy sencillo. Yo creo que todos nuestros oyentes lo van a notar y lo van a usar. Muchas gracias. Pepe, ¿qué recomendaciones harías sobre el uso de la inteligencia artificial? Yo creo que el proceso de personalización va más allá, en el sentido de que tú puedes generar, como dice Pratosh, bajo una estructura, tú puedes generar tus propias preguntas que te van a ayudar precisamente en ese modelo de comunicación. No solamente con la inteligencia, sino también en tu modelo de comunicación del día a día. Ese es el gran aprovechamiento que yo veo, que todavía no se maneja o no se
publicita de manera correcta, en el sentido de saber que si tú aprendes a comunicarte, puedes recibir muchísima información. Y la intención es solamente aprender a comunicarse. Entonces, yo creo que la primera parte es esta, como dice Plato, basándonos en estructuras, en modelos, que todo esto nosotros lo hacemos. Pero si tú lo aplicas a la vida diaria, no solamente el aprendizaje está en el uso de una herramienta, ¿no? sino está también en tu modelo de vida. Claro, sí. Y ese es el mayor aprendizaje que te puedes llevar. Puede ser un ejemplo, ¿no? Claro. O sea, porque a lo mejor cuando intentamos dialogar con las personas, a veces tenemos respuestas raras, pero con ellas, con la inteligencia, con estas herramientas, podemos hacer esa prueba. Ese ejercicio. ¿No? Recuerda que en esta parte, como lo estamos platicando, ¿no? O sea, esta parte de estar de manera constante haciéndolo te lleva a ser un experto. Claro. Entonces, tú puedes ser tu propio experto. Tu experto en comunicación, tu manera de preguntar, tu manera de comportamiento, y no necesariamente tienes que estarlo haciendo con las personas, ¿no? Puedes empezar con este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, tienes ese ejercicio, tienes con quién ejercitarte, ¿no? Claro. La decisión es tuya. Sí, hay que percibirlo de esa manera, ¿no? O sea, ya es un aprovechamiento el que podemos sacar de ahí y sin que lastimemos susceptibilidades. Muy bien. Tú sabes que ese tema, ¿no? O sea, en este medio, ¿no? De comunicación, tú que estás metida en el tema de comunicación, sabes que es bien delicado. Hay palabras clave, hay formas de decir las cosas y ya sabes que en las formas están los fondos. Entonces, la respuesta está en la forma en que preguntamos. Perfecto, pues yo creo que es un tema que da todavía para más. Espero que más adelante contemos también con su presencia para que sigamos desenmarañando todo este tema y aprendamos juntos, nuestros oyentes, las aplicaciones, en fin, todo este tipo de herramientas. ¿Y dónde los podemos encontrar? ¿Dónde podemos, no sé, redes sociales? ¿Cómo podemos acercarnos a Latinaí? Si es que alguno de nuestros oyentes quiere, pues, contactarlos, en fin. Nuestro sitio web es latinai.digital. Ahí en el sitio web pueden encontrar todas las redes también que están con el mismo nombre. Y hacemos publicaciones regularmente, nos pueden contactar por Messenger, ahí está nuestro número de WhatsApp también en el sitio. Entonces, si van al sitio que es latinai.digital, encuentran toda la información de nuestras redes y estamos presentes en todos esos canales de comunicación. Ok, perfecto. Aquí en la descripción de este episodio, ahí vamos a poner todos sus datos para que nuestros oyentes puedan contactarlos. Bueno, pues, y así llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarnos en esta conversación, donde buscamos desentrañar la complejidad inherente a la inteligencia artificial, invitando a la reflexión crítica y al diálogo informado. Es una conversación llena de conocimiento y aprendizaje, ya que queremos entender cómo esta inteligencia artificial puede hacer nuestro mundo un poquito mejor, más justo y más lleno de posibilidades para todos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias a nuestros invitados. Suscríbanse, síganos en Instagram para que sigamos teniendo excelentes invitados como los de hoy. Gracias, muchas gracias, infinitas gracias. Bye.